Good afternoon. Buenas tardes. How is everyone doing? ¿Cómo han estado? Vengan a hacer sus preguntas sobre DACA o sobre Advanced Parole. O sobre, también puedo contestar preguntas generales sobre el ajuste de estatus. Hey, Andrea Flores, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás viendo? I got back from Mexico last week. I used my green card for the first time. José Flores, hola José Flores, ¿cómo estás? Hi, desde New Orleans. How's the weather over there? Hey Joe, ¿cómo estás? Good, thank you for asking. So yeah, I did come back from Mexico last week. I used my green card for the first time. And before having a green card, I was a DACA recipient. And I did advanced parole last year in May. Moving too much. And I submitted my adjustment of status application in March and was approved in October. DACA related, what is your question? ¿Cuál es tu pregunta? No tengan pena de hacer sus preguntas. Don't be shy, ask your questions. Dice, Andrea Flores, DACA related. If I renew my DACA, do I just go based of my last application? I'm lost and nervous to do it myself. If you have a copy of your previous application, it's fairly easy to renew online. Now you can do it online, and we actually have a tutorial on YouTube on how to renew it yourself. Dice Jose Flores, my lawyer sent my adjustment of status last October, but haven't heard anything yet. Last October, so it has been over a year. Have you inquired about it with them? Have they sent any updates? What's going on? I have a question. I submitted my renewal August 2nd and submitted my case inquiry November 16th since it is outside of processing times. And I received this email, but not sure what it means. When does your DACA expire? And it's still only been 3 months. In order for it to be considered outside of processing times, it has to be over 105 days. Paola Zavala, AP related, todavía tenemos que ponernos la vacuna de COVID para regresar al país. No es un requisito tener la vacuna de COVID para Advanced Parole, pero sí es un requisito si deseas hacer el ajuste de estatus. Ismael Castellán, it's good to send both a dentist quote with the constancia doctor's letters for Advanced Parole. It depends on what your reason is. If you want to do a dental related Advanced Parole, then you would only need a dental quote from the country of your choice and the dental letter from the United States. Hey Marisol, ¿cómo estás? Claro, por supuesto. Mana. Hola, buenas tardes. ¿Sabe cuánto están tardando en renovación de DACA? Gracias. Esta es una pregunta bastante complicada porque depende. Puede tardar de unos cuantos días a 5 meses. Entonces es muy importante renovar a tiempo, de 120 a 150 días. De nada.
I called them last month and they said the court was backed up. I don't know how to check by myself. What court? Are you doing adjustment of status or are you doing consular processing? Those are two different and very, very, very not related types of processes. Okay, so unfortunately, you did send it within 2 months. It's still currently under quote unquote normal processing times. We always advise to send your application 120 to 150 days before expiration. So you only sent it 2 months before expiration. You could try to make a case inquiry and you can also reach out to your congressman. René Herrera, hola, ¿puedo explicar cómo funciona el AOS? Lo miré en la otra página. AOS significa ajuste de estatus, adjustment of status. Tienes que tener una entrada legal y tienes que tener un patrocinador, ya sea un esposo ciudadano o un hija ciudadana mayor de 21 años. Hello, Boris. Hello, guys. My wife got her green card. No interview. Took us 8 months. I thought we were going to have a problem because we don't have the same address and no joint bank. No, it's not a requirement to have the same address on your driver's license. I actually never updated my address, and my husband did on the driver's license. And we don't have a joint bank account. But if you are legitimately married, you guys have more than enough bona fide marriage, it's no issue. Lucero Juárez, hola, mi renovación de DACA apenas se envió y se me vence el 5 de enero. ¿Cree que van a descansar en mi trabajo? Trabajo para una escuela. Esto depende. Los casos son diferentes. Hay unos casos que se aprueban en unos cuantos días, pero hemos visto que la mayoría de la gente ha esperado más de 5 meses. So I went back to my country last year in April, got my legal entry and filed for adjustment of status. Okay. I would ask for your receipt numbers, a case file, everything. And what state are you in? I did submit a case inquiry because it said if I didn't receive a response by 11/16, I could submit an inquiry. But not sure what that means, that my case is pending adjudication. So what that means is your case is pending approval. Adjudication means waiting for decision. You are very welcome, Boris, and I'm so happy that your wife got her green card in 8 months. In many cases, green cards are taking less than a year. Now, it can take over a year. The average is about 18 months, but most cases, it is under a year. For me, it was only 6 months. No interview. Conditional green card. You are very welcome. Yes, so like I said, you did send your DACA 2 months before it expired. We do recommend sending it 120 to 150 days before expiration. You can reach out to your congressman and keep making case inquiries. But just FYI, guys, please send your DACA renewals with enough time because you could be waiting for a while. The DACA applications are taking a while to process. Boris, I think it took longer because I didn't send my medical exam, but yeah, she got it for 10 years. Awesome. Yeah, if you don't send your medical exam, they probably will send you the request for evidence, RFE, and 10 years is for those who have been married longer than 2 years by the time of approval. Marco, me aprobaron mi I-765 de AOS, pero no agregué el I-131, pero quiero saber qué puedo hacer. Tengo que someter otra vez el I-765. Si tienes una emergencia, puedes ir a una oficina de USCIS con tu recibo de tu AOS, el I-485, tu aprobación de I-765 y una forma de I-131 para ver si te pueden dar un permiso de viaje. Just FYI, guys, si ustedes están haciendo ajuste de estatus, por favor, siempre metan la aplicación I-765, que es la de el permiso del trabajo, y la de I-131, y 131, que es el permiso de viaje o advance parole. Estos dos documentos son gratis con el ajuste de estatus y pueden obtener un combo card que pueden usar
es bajo una categoría diferente, C09. Pueden trabajar con eso y pueden viajar. Eso es combo card. Tarjeta combo. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos y chicas? Ok, ¿qué otras preguntas tienen sobre DACA, sobre Advanced Parole o sobre ajustes de estatus? California, you know what? I've seen some California cases be approved in 2 months. I would definitely talk to your lawyer and make sure that they actually sent your adjustment of status the day that they said that they sent it, and ask for receipt numbers. Ask for your whole case file. They should definitely be working harder for your case. Adelina Penalosa. Hola, acabo de ir a ver a mi abuelita el mes de septiembre. ¿Cuándo puedo volver a ir? Cuando usted desea. Si usted tiene una razón válida, puede aplicar para Advance Parole otra vez y no tiene que esperar. Viri Martínez, ¿cómo lo hago para obtener mi recibo de pago de DACA? Solo en mi cuenta parece que lo mandaron, pero en Documents no está. Ya me llegó mi tarjeta y la carta de aprobación, pero la ocupo para agarrar el reimbursement de mi trabajo, lo paga. No estoy segura. Cuando usted metió su aplicación ok, ¿cómo metió su aplicación? ¿Por internet o por correo? You are very welcome. Yeah, if you guys are working with lawyers, it is very important that they are giving you copies of your receipts, copies of your files, copies of everything. We've seen many cases where lawyers will gather your information for whatever application, and they will not send it until many months later. So make sure that you guys are also following up. Online, so you should have received an email with your receipt. Ricardo Alegría, ¿le puedes decir hola a mi amigo Nelson? Gracias. René Herrera, ¿qué tan seguido puedes volver a solicitar AP? Ya regresé este mes, pero me gustaría volver a aplicar. Hola René, usted puede aplicar la vez que usted guste. Si usted tiene una razón válida, puede volver a aplicar y no hay tiempo de espera. Si usted tiene una razón válida y el dinero para seguir aplicando, sigan aplicando. Tomen ventaja de esta, de esta posibilidad de volver a viajar, de poder viajar. Durante la administración de Trump cerró las aplicaciones de Advance Parole y como vienen las elecciones presidenciales, uno nunca sabe si la persona que van a poner o que van a reelegir o elegir quite el Advance Parole. Okay, what other questions do you guys have? Please make sure that it's on topic with Advanced Parole, DACA, or adjustment of status. No tengan miedo de hacer sus preguntas. Estoy aquí, trato de estar aquí cada jueves. All right, this is a really good question. When can I expedite my combo card after sending adjustment of status? You can expedite as soon as you get either a notice that they're going to reuse your fingerprints or after you've already done your fingerprints. So you must have either a reuse notice or, you already went to your fingerprint appointment. Panueli, en caso que el nuevo presidente quite el Advance Parole y uno tiene AP con multiple entradas, ¿que lo puede seguir usando? Sí,
lo puedes seguir usando, es un documento válido. No vamos a hablar sobre ese tema ahorita, solo les estoy diciendo que es posible. Por ejemplo, durante la presidencia de Donald Trump, o sea, USCIS no dio permisos para Advanced Parole, para AP, entonces es importante tomar ventaja porque ahorita tenemos la posibilidad de viajar. Lourdes, ¿cuánto sale el proceso de AOS? Sale como en 1885 o 1700, no estoy muy segura. Pero menos de 2000 si usted lo hace sola. Fernando Aguilar, sé que no tienes mi respuesta, pero ¿por qué se tardan en enviarme mi IP? Fue aprobado el 20 de octubre. ¿Ya contactaste a USCIS, Fernando? Michael Fuentes, ¿puedes explicar los pasos si lo sabes para contactar al Congresswoman, por favor? Hola, ok, bueno. Usted puede ir a Google y poner, ¿quién es mi congresista? Who is my congressman, woman? Google les va a dirigir a una página de web del gobierno, GOV. Ahí ustedes van a poner su código postal. Dependiendo del código postal, ustedes van a tener a 2, a 1, a 3 congresistas. Ustedes pueden contactar a esos congresistas en la página de web de ellos. Ellos tienen un formulario en su página de web y pueden llenar el formulario para que ellos ayuden a adelantar su caso. Natalie, why does someone who got entered without inspection as a child and got DACA before 18 still need AP to do AOS? You still need a legal entry. Todavía necesitas una entrada legal con Advanced Parole, o si no tienes entrada legal, tienes que estar cubierto por el 241, 245, 245E. Be covered under 245I. Fabiola Cortés, hola, ¿pudiera aplicar para AP para tía paterna? Sí, claro. Marco, ¿voy a tener que volver a pagar si tengo el recibo de AOS pendiente? ¿Aprobado para someter el proceso de Advanced Parole? No. Dice, sí, ya, nomás me dice que espere. Trata de contactar a tu congresista porque ya ha sido más de un mes que te aprobaron. Contacta a tu congresista para ver cuál es el problema o cuál es el retraso con tu documento. Lourdes, ¿dónde puedo conseguir ayuda con ustedes para el AOS? Puedes unirte a nuestro grupo AOS Dreamers Together. Ahí tenemos citas. Usted puede agendar una cita para una consulta y también podemos ayudarte a llenar el paquete. Patti Avendano, hola, mi hijo quiere hacer la aplicación por primera vez para AP, tenemos que ir con un abogado y cuál es el costo de todo. Hola, Patti Avendano, no es necesario un abogado, por eso por eso es que creamos este grupo. No es necesario un abogado, usted lo puede hacer solito o su hijo lo puede hacer solo. Tenemos guías, tenemos un video de cómo llenar la aplicación. También puede agendar una cita con nosotros y nosotros podemos ayudarles a llenar el formulario. Ok, Natalie, si tienes el I-765 aprobado con categoría C09P, entonces ya no necesitas aplicar a otro I-131. Tienes la combo card, esa es la categoría. Oh, ok, C09P. Ok, I did not know that. That's really good to know. Really good information. Nicolás de Mateo, hola, questions. I have I-485, I-765, I-131 pending. Try to expedite the I-131 and nothing. I already sent my AP through Daca. You think it is going to affect my AOS? It shouldn't. Did you already do your fingerprints? Adriana Fernández, si voy a hacer AOS en julio, que mi hijo cumpla 21, ¿cuándo me puedo hacer el examen médico? El examen médico es válido por hasta 2 años. Entonces lo puedes hacer ahorita.
Yeah, why didn't you try to expedite your I-131 through AOS? Yeah, the I-131 through with AOS is free. Did you send your advanced parole before you submitted your AOS? Jesse, para IP puedo aplicar dentro de los 2 años, pero pedir salir después. Por ejemplo, mi mamá cumple los 2 años en agosto, pero quisiera salir en diciembre. ¿Cumple 2 años de haber fallecido? Can a person with DACA request a combo card during AOS? Yes, a person can request a combo card. That is why we suggest sending the combo card with AOS, so you can have the travel and the work permit under the category CO9. A ver, déjame leer tu pregunta otra vez. Puedo aplicar dentro de los 2 años, correcto, pero pedir salir después. Por ejemplo, mi mamá cumple los 2 años en agosto, pero quisiera salir en diciembre. Ok, ¿del año que viene? No sé si te lo aprobarían. Debes de mandar tu aplicación antes de que cumpla 2 años de su fallecimiento para que te lo aprueben. Y de ahí puedes pedir un tiempo largo para poder viajar, pero tiene que ser antes de que cumpla 2 años. Vázquez Maggie, si quiero hacer AP aniversario de fallecimiento 1 año, ¿solo esa razón es suficiente o necesito otra razón para ser aprobada? Es suficiente, pero siempre sugiero que agregues otra razón, porque USCIS se está volviendo muy estricto con las visitas de tumbas. Entonces, si tienes un familiar enfermo, yo incluiría esa razón en el paquete. I did 2 times, but nothing. I already sent my AP through DACA, but if I have this fare to go to out of the country, if it is going to affect my AOS package, try to expedite it. Try to expedite your I-131 with your combo with your AOS. Keep expediting. I expedited like 5 times, nothing until like the 6th time I was approved for my combo card. Expediting isn't guaranteed. ¿Podría una misa para celebrar? Sí, puedes poner esa razón. Ana Moreno, hola, disculpe, ¿puedo pedir IP? Ocupo procesamiento dental, al igual que mi hija ocupa procedimiento dental, solo que ella es nacida aquí. Sí, si tú tienes una razón para hacerte un procedimiento dental, puedes usar esa razón y también te puedes llevar a tu hija. Marisol Nicolas, you should do an InfoPass. Do not use AP through DACA when you have a pending AUS application. That's been the consensus from all of our attorneys. Okay, thank you so much, Marisol. Why is AOS better or safer than consular processing? It is cheaper, first and foremost, and it is also less time consuming. Consular processing can take up to 5 years, and you have to have an approved waiver, especially if you have illegal presence in the country. We had this one case of a DACA recipient that got denied. She had all her T's and I's dotted, and she was denied at the interview. I'm not sure what the issue of her denial was, but she was a DACA recipient, so she could have easily done advanced parole, then done adjustment of status. So it's safer to do adjustment of status. You don't have to leave the country. It is cheaper and it is faster. ¿Cuál es la página para entrar, aplicar para IP? Carmina Mazariegos. Usted tiene que ir a la página uscis.gov y descargar la aplicación I-131. Todas las aplicaciones de inmigración se encuentran en la página uscis.gov. Cecilia Montano, hello, I have a question. I got approved for AP. Was wondering if it was okay for me to stay in Mexico for a month as long as I return before the date they gave me to return. That is correct. You can stay for a month as long as you come back before your return date. Alma Perez, if I send my AP September 12th, when will I know an answer?
approximately 4 months. That is the average. Gaby R. Ramírez, mi hija tiene DACA, podría pedir AP para viajar. Su abuelito falleció hace unos 10 meses y su abuelita está enferma. Sí, claro, ella puede viajar. Ana Moreno, para pedir el AP, ¿tengo que tener el dental statement de México o puedo pedirlo para ver un dentista allá y que me dé el presupuesto? Tienes que tener un presupuesto dental de México y uno de los Estados Unidos para mandarlos en tu paquete de Advanced Pro. 2, la de Estados Unidos y la de ya sea México o cualquier país que tú elijas. Pati Piñada, hi. USCIS received my DACA renewal September 15th. As of right now, I have not received an appointment for biometrics, neither received my new card. Do you know how long they are taking for renewals? They're taking between 2 weeks to 5 months. I think the longest one I saw was 6 months. Do you have an account with USCIS where you can check and see if the biometrics is in the files? Elizabeth, if passport is expired, can we still use the expired one to renew DACA? I heard you don't need it to renew, but some say you can still use it if it's expired. I never use my passport to renew DACA. It's not necessary. Georgina, ¿puedo pedir AP para ir a conocer a mi papá? ¿Tu papá está enfermo? Necesitas una razón válida. Natalie, ¿es verdad que si mi hijo está en las Fuerzas Armadas, eso me ayuda con una entrada ilegal, aunque yo no tenga DACA? Claro que sí. Si su hijo está en las Fuerzas Armadas o sirvió en las Fuerzas Armadas, aunque no sea un miembro activo, usted puede hacer algo que se llama parole in place, aunque no tenga DACA. Parole in place, usted recibe su entrada ilegal aquí en los Estados Unidos, no sale a ningún país y puede hacer el proceso de ajuste de estatus por parole in place. Claudia Muñoz, I sent my Form I-751 on October, and based on tracking, it was delivered on October 9th. I haven't received any case number or receipt. What can I do? My green card expires January 25, 2024. Are you talking about your removal of conditions? Ok, vas a necesitar otra razón porque ir a visitar a un familiar no es una razón humanitaria. Tiene que estar enfermo o un familiar que haya fallecido dentro de 2 meses, si necesita hacerse un tratamiento dental. Michael Fuentes, envié mi AOS packet con mi I-130 aprobada en December 2022. En abril me mandaron un RFE. I sent it right back and I expedited my I-131 for the combo card, and last month I received the work permit separate from the AP paper instead. I have seen many approved with the same dates as me. My case has also not left NBC to a field office. Do you know what could be the holdup? I'm not sure. I would try to see and if you can get an update from USCIS, or you can reach out to your congressman so they can help expedite it. Ana Moreno, hola, si no tengo quien pueda hacerme el dental statement en México, ¿cómo puedo pedirlo? Necesitas un dental statement de México, tienes que llamar a dentistas. Usted tiene que llamar al dentista en cualquier estado de México a ver quién te da un estimado. Arlene, for Form I-765WS, the question about current annual expenses, do we just put home bills or credit cards as well? Also, I live with my mom. Do I divide that total? Your household is only you, and if you have children or if you have a spouse, it does not, you are separate from your mom, even if you live in the same roof. So whatever expenses that you have in total, add it on your worksheet. Viviana, hola, una pregunta. En la escuela de mis hijos de karate van a ir a Corea y están mandando una invitación a todos para ir con ellos. ¿Yo puedo aplicar para un permiso en este caso? Si es, a ver, tu hijo en la escuela de karate, el dueño de la escuela puede escribir una carta diciendo que necesita que usted vaya para ser voluntaria. Yo creo que esa sería una razón válida. Jane Araujo, the dental code I got from US has misspelling of my last name and the wrong zip code. Could that be a problem? Have you called and asked to get it fixed, first and foremost?
Claudia, yes, to remove my conditions. Me dieron mi GC por 2 años y es la primera vez que se me va a vencer. Okay, so you did send it 90 days before it expires, correct? I would send I would chat Emma or make an inquiry with USCIS to see if they've received your mail. Consuelo, en mi trabajo me están dejando trabajar con mi permiso expirado. ¿Tendré problemas? Solo ten en mente que no estás trabajando legalmente. Necesitas un permiso de trabajo para poder trabajar legalmente. Ahora, si algo pasaría, no te van a multar a ti, multarían a tu compañía por haberte dejado trabajar sin permiso. Nicolás T. Mateo, do an info pass ASAP, get AP through AOS. Correct. Thank you, Marisol. Kathy Ramon, do you know what days they are working on for AP? I think I've seen the first week of August approvals. Lauren Picarelli, what has been the normal wait time for acceptance of a green card for spouse after filling the application? Are you talking about what the processing times? It's usually within a year. I got my green card in 6 months. I've seen some people get their green cards in 2 months. We had another member get their green card about a year after they sent their application, but it's usually within a year, but it can take longer. Natalie, llama a USCIS y use la frase missing receipt para ver si a lo mejor ellos ya lo enviaron, pero el postal lo perdió. ¿No aparece en tu cuenta en línea de USCIS? Marilu, para AOS, ¿por qué es recomendado mandar la I-130 en el paquete y no llenarla online? ¿Sería más tardado si se hace una online y las demás por correo? Para hacer las cosas más fácil, es mejor mandar todo. Usamos la frase concurrent filing. Es cuando mandas tu I-130, I-485, I-765, I-131, medical packet, etc. Para que todo se procese a la misma vez. Carmina, quiero aplicar para AP Dental. Mandaría todo este mes, pero miré que mi permiso se vence en abril. Será mejor, espero renovar y después mandarlo. Toma en cuenta que se está tardando 4 meses aproximadamente para aceptar y procesar las aplicaciones de Advanced Pro. Y están tardando hasta 5 meses para las aplicaciones de Daca. Entonces, sugiero que renueves tu Daca. Gaby, ¿cuánto tiempo se tarda a ser aprobado en AP? Se tarda aproximadamente 4 meses. DJ Fuentes, un amigo entró a los Estados Unidos en el año 2000, tenía 15 años. En el 2005 fue a su país por 6 meses. Entró a los Estados Unidos sin inspección. Fue aprobado por DACA, ya tiene 10 años. ¿Es seguro AP? Sí, es seguro AP. Pero sugiero que saques el FOIA, Freedom of Information Act, de CBP, para ver si esas entradas están registradas. Porque si tiene doble entrada registradas o él ya las declaró, no va a poder hacer ajuste de estatus, pero sí es posible hacer Advanced Pro. ¿Puedo mandar mi renovación de DACA junto con la aplicación para IP? No. Las dos aplicaciones van a 2 lugares diferentes. Usted puede mandar su renovación de DACA online, en línea, y luego mandar su aplicación de Advanced Pro, que es solo por correo, y esas se mandan a Arizona. Correcto, la mayoría del tiempo van a lugares separados, correcto. Todas las aplicaciones de AP, no importa el estado a donde usted viva, se mandan a Arizona, pero depende del estado a donde usted viva, las aplicaciones de DACA se van a mandar a lugares diferentes. Por eso es que sugerimos mandar las aplicaciones de DACA por correo. Por línea, así no se confunden. Ok, ¿qué otras preguntas tienen, chicos?
Fausto Ramos, how was Mexico? I was there for a week. It was amazing. It went by so fast. I was in la Ciudad de Mexico, and then I was also in el Estado de Mexico. I was with my family. We went to El Zócalo. We went to Bellas Artes. We went to Tepito, which if you guys don't know what Tepito is, look it up. It was so much fun, and I ate so much food, and I can't wait to go back next year. Me refiero a que si las puedo enviar al mismo tiempo, o sea, cada cual a su destino, pero al mismo tiempo. Si usted desea, lo puede hacer así. ¿Puedes llevar niños contigo durante AP? Usted puede llevar a quien sea. Con que ellos puedan y tengan el permiso, claro. Natalie, ¿los hijastros también te pueden pedir para el AOS? Sí te pueden pedir con que usted se haya casado con su padre o mamá antes de que ellos cumplieran 18 años. Esmeralda Rodríguez, yo solo quiero darle las gracias a todo el grupo por su tiempo y toda la ayuda que nos dan. Yo acabo de mandar mi AP y solo me queda esperar que todo salga bien. Mucha suerte, todo va a salir bien. Marisol, manda la renovación primero y luego incluye copia del recibo en la aplicación de AP. Alba, quiero aplicar para AP. La carta médica tiene que estar en inglés. Sí, la carta médica puede estar en español o en cualquier otro idioma. Usted la tiene que traducir y certificar y mandar la copia en el lenguaje original y la copia en inglés. Certificada. Certificada no significa notarizada. Certificada significa que la persona que tradujo el documento, ya sea usted o alguien más, certifica que ellos son competentes en los dos idiomas y traducieron el documento y lo firman. Muchas gracias, Mari. Mari y Natalie. Muchas gracias, chicas, por su asistencia. Thank you guys for your assistance. Any other questions? ¿Qué otras preguntas tienen? Voy a hacer aquí un ratito más. Consuelo, otra pregunta. Si uno pide cupones de alimentos, ¿nos perjudica cuando uno va a ajustar estatus? Es que yo pedí para mis niños hace 2 años. Si sus niños califican y son ciudadanos, eso no va a ser un problema. Carmina, ¿también se traducen las actas de nacimiento? Todo documento que no esté en inglés se traduce. Every document that is not in English needs to be translated. Todos los documentos que no estén en inglés necesitan ser traducidos y una copia en el lenguaje original se tiene que mandar con la traducción. De nada, Consuelo. De nada, Carmina. Hola, Lisbeth. I've seen you've been asking lots of questions. Dice, quise hacer expedite combo card, pero me dijeron que primero tengo que hacer upload la evidencia. Para hacer un expedite tienes que ya haber hecho tus huellas o haber recibido el reuso de las huellas. También, dependiendo del oficial, te van a pedir evidencia. Mi hermano entró el 5 de septiembre del 2001. Apenas había cumplido los 17 años. ¿Podría aplicar para Daca? No. Ya no están aceptando aplicaciones nuevas. Las cerraron hace como 2 años. ¿Qué significa, Natalie? ¿Qué significa traducción certificada? O sea, que solo lo puede traducir un notario o profesional. No, la traducción certificada significa que la persona que lo tradujo, ya sea usted o alguien más, está certificando que ellos traducieron el documento y son competentes en los 2 idiomas y lo firman y le ponen una fecha. Notarizar es algo completamente diferente. No se necesita un notario, se necesita la certificación en cada documento que usted haya traducido.
Lisbeth, ok, sí, ya me mandaron usar las huellas, me mandaron los recibos ayer y ayer mismo me metí en la cuenta y ahí aparecen que las van a rozar. Ok, perfecto. Usted puede hacer el expedite ahora, pero como dije, dependiendo del oficial, pueden que te pidan información o pueden que no, pero a usted le están pidiendo información. Giovanni, for my AOS, I got my received notice today. Could I expedite already? You need your receipts of biometric reuse, or if you already did your biometrics, if you already went and got your pictures and got your fingerprints done, then you can expedite. Carmina, me negaron mi InfoPass en septiembre para visitar a mi tío enfermo. Ayer falleció, me sentí tan mal de no poder verlo por última vez, pero sé que intenté y hice lo que pude. ¿Por qué no hace InfoPass? Acaba de fallecer. Trata de hacerlo otra vez. Hernández, hola, yo entré por parole y tengo un hijo de 21. ¿Puedo aplicar para la residencia? Sí, usted puede aplicar para la residencia. Natalie, y lamentablemente, aunque estuvieran procesando nuevas aplicaciones de Daca, su hermano no calificaría por la edad que tuvo cuando entró y por su edad al momento de aplicar. Muchas gracias. Sí, eso también es importante. Janet, mi DACA se vence en junio 2024. Ya mandé mi paquete de AOS en October 3rd. ¿Cuándo tengo que renovar? Siempre sugerimos renovar DACA. Hold on. Ok, sí, siempre recomendamos renovar tu DACA hasta que usted tenga su residencia en mano. Ok, Adin, ¿algún dreamer que haya salido con AP con un cargo de marihuana hace muchos años y haya podido regresar? El caso fue dismissed, pero un diversion agreement. I would highly suggest you make a post and we will tag one of our lawyers. Nicolas, thank you guys. I'm going to keep expediting I-131 and I'm just going to ignore the AP approval through DACA then. Thank you. Thank you so much. And thank you, Marisol, for helping. Janet, ¿cuánto tiempo se tarda más o menos para aprobarte la green card? Depende. Puede tardar menos de un año o puede tardar hasta 18 meses. René, me mandaron la carta de reuso de mis mismas huellas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? ¿Qué aplicación usted habla? Gracias por tu respuesta. Sí, de nada. Chicos, por favor, si ustedes hacen una pregunta, por favor, asegúrense de hacerla bien porque no puedo leer mentes. Lisbeth, and to expedite, puedo usar los estimados del dentista porque tengo aprobado por AP por un año para el dentista. Use cualquier evidencia que tenga para poder adelantar su combo card. Diana, I just got back from Mexico with AP. I'm now going to file for AOS. My I-130 is currently under review. How long will it take to receive my green card? So as I stated, it typically takes less than a year, but it can take more than a year to get a green card. The average is 18 months. Sánchez, Gudelia, yo tengo un hijo de 21 después de obtener la residencia. ¿Cuánto toma para hacerse ciudadana? 3 años. Para su renovación de DACA, esperar. Marilu, tengo 3 hijos, 2 de ellos son hijos de mi esposo, pero solo uno tiene su apellido. Él los reclama en sus taxes. ¿Eso será cuestionable que no tengan su apellido? No, no sería un problema. Angelina, pregunta, mi abuela acaba de morir, ¿puedo aplicar para AP? Sí, y
lamento su pérdida, usted puede hacer InfoPass, que es Advanced Parole de emergencia. José Arguello, tengo DACA y quiero hacer AP. Cuando me vine tenía 12 años, pero me agarraron y me tomaron huellas. ¿Puedo hacer AP? Usted puede hacer AP y sugiero que saque su FOIA, Freedom of Information Act. Okay. You guys are very welcome. I'll be here for a few more minutes. Ya me están pidiendo de comer mis perrijos. Ay, Dios mío. Natalie, ¿qué exactamente hace Dreamers Together cuando los contratamos para manejar el AOS? Dreamers Together se encarga de hacer todo. Con que ustedes nos den los documentos, Dreamers Together puede mandar la aplicación por usted por DACA, Advanced Parole o ajuste de estatus. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos? Recuerden, nosotros tenemos guías de DACA, de Advanced Parole y de ajuste de estatus. También tenemos citas para que nosotros podemos ayudarlos para hacer cualquier uno de esas aplicaciones. José Arguello, ¿y si pido mi FOIA y aún así aparecen mis huellas que me agarraron, aún así puedo aplicar para AP? Sí, si usted tiene su DACA vigente, usted puede aplicar para Advanced Parole. Al DACO Miriam, si te agarraron y te tomaron huellas, necesitas sacar FOIA y depende de lo que diga, te dejarían reingresar. Nosotros recomendamos sacar su FOIA si usted no sabe cuántas entradas tiene para verificar las entradas que usted tiene, pero si usted tiene su DACA vigente, es seguro regresar. Pero eso solo lo sugerimos si usted piensa en hacer el ajuste de estatus. Rocío, en mi DACA tengo soltera, pero en mis taxes siempre lo hago como casada. Entonces, cuando haga mi ajuste de estatus, ¿tendría algún problema? Porque tendría que mandar mis últimos 3 años de taxes. Ustedes ayudan con llenar las formas de ajuste de estatus. Hola, Rocío Martínez. I know you've been a group member for a long time. Yes, we do help filling out the adjustment of status application. Natalie, ¿cómo es que ustedes nos pueden preparar nuestro caso si no son abogados? Nosotros, Dreamers Together, somos una organización sin fines de lucro y ya estamos verificados por USCIS y por... sorry, se me olvidó. Pero sí, ya estamos aprobados por USCIS para poder llenar las formas. Wilson, ¿cuánto cobran para ayudar con AP? Voy a pedir un estimado de mi país. Por favor, haz una cita en nuestra página de web, dreamerstogether.org. Celine, I want to start my AOS process, but my husband has only 2022 taxes filed and hopefully this upcoming tax year. Do I need to wait another year or 2 years sufficient? What do you mean? As in you joint filing? You guys don't need to have any joint taxes to file as long as you guys are legitimately married. Taxes only matter for IRS purposes, but as long as you meet the minimum income requirements. Lisbeth, have you seen any cases getting approved using assets for the 864 to make up the income missing for family of 5? I'm not sure. Maybe Natalie can help. I know that you've asked
several questions, and you were asking if you could use income from your 401k, if I'm not mistaken. But hopefully Natalie can help you answer that question because I'm not sure what that entails. Casgri, hola, para la renovación de DACA, la primera vez que lo tramité, el que me ayudó puso race white y en el video Eli puso American Native o Alaska Native. Pues me dio miedo cambiar el race en mi renovación y lo dejé como white. ¿Habría problema si lo haya cambiado? Y otra pregunta, mi progress decía 3 meses y ahora 4 meses. ¿Sabes si cambian las fechas? Gracias de antemano. Race, usted puede poner lo que usted se sienta cómoda. Yo no le voy a decir que ponga white o que ponga esto. Lo que usted se sienta cómoda. El progreso no es... perdón, se me perdió. It's not accurate. Entonces no... Ay, Dios mío, los perros. Un momento. El proceso de su página en la página de USCIS no está bien, así que no le ponga atención. Puede tardar hasta 5 meses para su aplicación de DACA. Maria, I couldn't find the guide for him to the applicant to the application that I need to fill out for I-131. Inform. I'm sorry. Can you please rephrase that question? I'm not sure if I'm reading it right. ¿Cuánto cuesta AOS con ustedes? Depende de su caso. Por favor, visítenos en nuestra página de web. Voy a ponerla aquí. Ustedes pueden agendar una cita en nuestra página de web. Juventino, hola, ¿pueden ayudar con acción diferida para trabajadores? Acción diferida. ¿Te estás refiriendo a DACA? Veronica Luna, what should I do if 864 is expiring? Sorry if already answered. You have another month to send your application. What's your question? Ay, Dios. Berta, ¿cuánto tiempo para renovar DACA se vence en marzo? ¿Ya lo envió o me espero para Aneto? Neto. No, envíalo ya. Se están tardando hasta 5 meses. Envíalo ya. I haven't seen many in our group use assets, but I have personally seen cases approved using assets. The important part is submitting adequate evidence of the value of the assets and that the value be sufficient to make up income gaps. Thank you so much, Natalie. There you go, Lisbeth. Your question has been answered. Ay, Dios, se me están perdiendo las preguntas. Ok. Carla, hola, hice mi renovación de DACA online a principios de este mes y aún no recibo ningún recibo de ellos y en línea solo dice que van a rehusar mis huellas. ¿Hay alguna manera de obtener un recibo? Usted puede ir a the Document tab, the File tab. USCIS forms will expire, but as long as they have not released a new version of the form, you must keep using the expired one. Yes. So forms do have expiration dates on them. As long as you use the most current form in USCIS, you are fine to keep using it. Dania, buenas noches. Quiero empezar el AOS process. Mi hija sería mi sponsor y ella cumple 21 años el próximo año. Yo he tenido el DACA desde que empezó el programa. Ella tiene que mostrar taxes y ingreso. Y la otra pregunta es, ¿qué tan pronto puedo empezar para el proceso? Algunas personas dicen 6 meses antes y otras personas dicen que se tiene uno que esperar a cuando ella cumple 21. Ok. Dependiendo de los ingresos, si usted califica con los ingresos y tiene 40 créditos, no vas a necesitar el income de ella. Ahora, usted puede empezar a llenar formularios y obtener evidencia, pero no puede mandar la aplicación hasta que su hija cumpla 21 años, ¿ok?
Verónica, we have answered your question. Alma Torres, cuando ya tienes un combo card aprobado, ¿puedes salir a tu país sin problemas o hay que solicitar un permiso para salir igualmente? The combo card es tu permiso, no necesitas pedir otro permiso. Combo card ya es tu permiso. Puedes contactar a Emma. Trata de contactar a Emma mañana. Carmina, is it possible to apply for U.S. residency when you have DACA? So it is only possible to apply for residency. It doesn't matter if you're a DACA recipient or not. If you have a legal entry and if you have a sponsor, a petitioner that is a U.S. citizen, husband, wife, or a U.S. citizen child over the age of 21. You cannot simply apply for residency because you have DACA status. That's not how it works, unfortunately, or else everybody would have a green card already. Okay, ¿qué otras preguntas tienen? De nada. Maria, I'm having trouble with some of the questions and that I-131 application. Was wondering if you have guides for the adjustment of status process. Yes. Have you taken a look at our guides in the group? I know that I approved you to be part of the group, so read over our guides. Yesenia, hi Gabby, I'm sending my AOS packet the 8th of December. My question is, since the I-64 expires, you think it will be okay? Yes, we've been answering this question already. So, as long as you get your applications from USCIS and it's the most recent application, you will be fine. Okay? Disregard the date. As long as it is the most updated version form on USCIS, you will be fine. Natalie, nunca envié la aplicación antes de que cumplan 21 años. La razón que la gente dice 6 meses es porque es algo común que dicen los abogados para que los clientes obtengan los documentos de apoyo necesario con tiempo. Ajá. Y el abogado ocupa ese tiempo para preparar el caso. Correcto. Correcto. Pérez, ¿cuánto tarda un ajuste? Salir con AP. Depende, puede tardar dentro de un año, puede tardar un poquito más de un año. Usted necesita un petitioner, ya sea un esposo o esposa ciudadana, o un hijo ciudadano mayor de 21 años. Titi, ¿todavía piden la vacuna cuando se viaja con Advance Parole? No, pero sí la piden para hacer el ajuste de estatus. You are very welcome. Marisela, hola, yo mandé la aplicación para AP en octubre. Estoy en espera. Mi hijo cumple los 21 en febrero. ¿Qué es lo que necesito para empezar a juntar papeles para hacer AOS después de mi regreso con el AP? Únete a nuestra página AOS-Streamers Together para ya empezar a obtener sus documentos. Sánchez, ¿cómo se obtienen los 40 créditos? Usted tiene que tener a lo menos 10 años de historia de trabajo y tiene que estar reportando los ingresos al IRS. Para ver si tienen los 40 créditos, usted tiene que ir a irs.gov y abra una cuenta ahí. Mateo, hola, ¿es AP DACA seguro para viajar fuera del país? Por eso estamos aquí, por eso es que tenemos 30,000 miembros. Es muy seguro. You are very welcome. Veronica, does the current annual income for sponsor on I-864 have to be accurate, or is it okay if it's approximate? Trying to figure out how to calculate. Should I just use pay stubs to approximate income? Yeah, you can use a pay stubs to, doesn't have to be exact as long as it's close. Juan Razo, hola, ¿qué se ha sabido para first-time applicants? I'm pretty sure you've asked the same question before. There is no updates. They are closed indefinitely. Celine, my husband and I have a 1-year-old, and he also has an older child. He doesn't have custody. In the birth certificate, he is not listed as the father, but he's present in her life and supports her financially. Do I need to include the child in my application? Would it raise any red flags? Is the child in your household?
If they are not, if he doesn't have the custody, then he wouldn't include it. Además, se tarda mucho que aprueben la I-485 después de ser aprobado el combo card. Esto depende. Muchas personas pueden obtener la aprobación del green card en unos meses. A mí, después de aprobarme mi combo card, 2 semanas después, una semana después me aprobaron mi green card. Natalie, sí, yo era recipiente de Daca y ahora tengo mi residencia. ¿Me puedo unirme a la Guardia Nacional para pedirle el PIP a mis padres o solo es para ciudadanos? Usted puede meterse a la Guardia Nacional, al Army, ¿qué más tienen? Navy. Yeah, you can join any armed forces as long as you're a resident, and they can actually help you speed up the process to become a citizen. I'm online on USCIS now reading about AP. It says fee can be waived. Have you had cases like these? No, not for DACA recipients. You still have to pay the $575. Yes, use the pay stubs to get an average weekly income and then calculate an expected annual income. Thank you, Natalie. Yes, as long as it is close enough and you're not like, it's not like $10,000 off or something like that. Only PIP is waived. Yes, parole in place is waived, not advanced parole for DACA recipients. ¿Tiene que ser 10 años trabajando o qué otra forma para los 40 créditos? Los 40 créditos vienen directamente del IRS. Si en IRS no tienes los 40 créditos, tendrías que obtener un co-sponsor. All right, a straight hour of me talking. I'm running out of breath. ¿Qué otras preguntas tienen? I'll answer a few more questions. Ajá, el co-sponsor puede ser, tiene que ser un residente o un ciudadano. Si mi sponsor no cumple con los 40 créditos, pero sí con el income, ¿sí se puede? That's a really good question. You got me there. You got me on that one. No estoy segura de eso. Sí cumple con los 40 créditos, pero sí con el income, ¿sí se puede? Oh, okay. That would be a question that maybe you or Natalie can answer. You got me on that one. Okay, Natalie. Even if you have no contact with your spouse's biological children, if that child was under 18 when you were married to your spouse, they're legally your stepchildren by USCIS. They would count as spouse's household. Okay, thank you so much for that information, Natalie. I did not have that information correct. Si yo tengo los 40 créditos, entonces mi hijo no tendría que ganar lo suficiente para ser mi patrocinador. Correcto. Si usted ya los tiene, no necesitaría un co-sponsor. I'm so sorry to keep asking this question, but I looked everywhere on the guides and I could not find guides for that one. Maybe I'm looking. Where are you looking? We have them. If you're doing spouse, check AOS spouse. It should be guide 5. Julio Santiago, what if I have 40 credits, pero mi hija petitioner no trabaja? Then you already have the 40 credits. You don't need a co-sponsor. If she's a citizen, she can still petition for you. USCIS just wants to know that you make enough income and won't be a burden to the United States. Sponsor credits doesn't generally matter for I-864. It's the beneficiary's credits that are usually used. But keep it simple. If your spouse makes enough income, just do the normal I-864 based on the petitioner's income. The I-864W is needed, Julio. Okay, any other questions?
For further AOS information, I highly suggest you join the AOS group. Miriam, ¿cómo estás? Maggie Ruiz, for the medical exam, do we have to take the I-693 form to the doctor, or that's the one they give you in the sealed envelope? That is the one that they give you in the sealed envelope. Now, you can print out the I-693 straight from USCIS and take it to the doctor because they may have the outdated version. So make sure that you print out a copy of the medical exam and verify that whatever form they're using at the doctor, it's the correct form. Because you can get an RFE if they are using an outdated form. Yes. Miriam, ¿cómo agarro mi I-94? Yo he tratado de poner todo mi nombre, pero no me lo da. Únete a nuestro grupo Facebook Dreamers Together, Daca AP Dreamers Together. Ahí tenemos un post de cómo sacar tu I-94 si no te sale nada en el I-94 website. Can we see one of your fur kids? They are asleep right now. A ver si lo molesto. Ay! Adrian Ponce, I want to do AOS with F4 category. It's a long wait, but can we get a combo card while waiting? Is the F4 category the sibling one? No, you cannot get a combo card. It is only for adjustment of status. There's no such thing as AOS with brothers or sisters. It is only adjustment of status if you have a spouse or if you have a child that is a U.S. citizen above or older than 21 years old. F4 via AOS only possible with 245I. Okay, thank you, Natalie. So you must be grandfathered under 245I. So that is not the case for everybody. The dog tax. No, he's being annoying right now. He's barking. He's crazy. Ya estoy. Ok, Miriam, haz tu publicación ahí. Ahí tenemos una publicación de cómo sacar el I-94 si no te está saliendo. Gracias a ustedes me animé a hacer AP, salgo el día 9 y regreso por el DFW Airport. ¿Alguna sugerencia? Tengo nervios que no me dejen de ingresar. ¿Por qué vas a tener miedo? Ya sé que tú has sido un miembro por mucho tiempo y has visto y has leído que todas las experiencias en el DFW Airport han sido positivas, entonces no hay por qué temer. All right. Here's my black kitty. She's my favorite one. There we go. Se enojé porque la desperté. Aquí está. All right. How can we join the Dreamers Together squad? If you are interested in volunteering, please send an email to volunteer@dreamerstogether.org. Yes, I have favorite cats and favorite dogs. Ivan. Montserrat, for AOS, do check stubs are required for just the last 3 years of taxes? Do I need to send any other proof of income at some point? Send your tax documents and send your pay stubs as proof of income. Now, if they need more information, they will send an RFE. All right, chicos. Ya me voy a tener que ir.
I ran out of breath already y mis perritos ya me están pidiendo comida. Okay, there we go. So Natalie, you need the tax return transcripts, most recent W-2 and last 4 to 6 pay stubs. You said, Donna Morales, this is my second time doing AP and I'm very worried to not be able to come back. And nobody has been denied entry with the proper use of advanced parole. So as long as you don't commit any crimes and you're coming back within your given time frame, you should be good. I will let you guys all have a good night y nos vemos para la próxima. Bye. Gracias, chicas, Marisol y Natalie, por toda su ayuda. Chao.